Bienvenidos jóvenes una vez más a este espacio educativo, ¿verdad? Mi nombre es Darcy Pineda, pasante de la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la sede de San Pedro Sula y estoy cursando lo que es mi práctica profesional 2. Entonces, este día daremos inicio a lo que es la clase de 10º grado en el espacio curricular de Biología 1 y el tema que vamos a abordar es la fecundación. Como expectativas del logro, nos planteamos la siguiente, que es comprender la definición, ¿verdad?, sobre lo que es la fecundación, también conocer las etapas y fases de una fecundación natural y por último analizar qué ocurre después de una fecundación. Como exploración de conocimientos previos nos planteamos la siguiente interrogante que nos dice, ¿cuál es la etapa con que se inicia la formación de un nuevo ser humano? Bien, sabemos que el embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo, mientras se encuentra lo que es en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, este término se aplica hasta lo que es la 8ª semana desde la concepción, o sea, desde que hay una fecundación. Y es entonces que a partir de la 9ª semana el embrión pasa a denominarse lo que es un feto. Ahora bien, ¿qué es fecundación? Ustedes pueden apreciar en la imagen, que en la imagen se puede ver lo que son unas trompas de falopio, espermatozoides y óvulos. Entonces, es que todo eso está relacionado con lo que es una fecundación y tenemos 3 palabras claves para definir lo que es una fecundación. Nos dice que donde hay una fusión, donde hay óvulos y donde hay espermatozoides. Entonces, la fecundación podemos definirla que es la fusión del óvulo y el espermatozoides para que se pueda producir lo que es un embarazo, ¿verdad? Entonces, para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. Y es que en este momento los espermatozoides podrán ascender por lo que es el tracto genital femenino y llegar lo que es hasta las trompas de falopio, lugar donde se encuentran con el óvulo con el óvulo. Entonces, de los millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, tan solo unos 200 conseguirán llegar a su destino en la trompa de falopio. Entonces, finalmente, solo un espermatozoide va a interaccionar con el óvulo y tendrá lugar en la fecundación del embrión. Una vez los espermatozoides llegan a lo que son las trompas de falopio, después del coito solamente podrán encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra lo que son en sus días fértiles y ha habido lo que es una ovulación. En ese caso, los espermatozoides se colocarán, como ustedes pueden observar en la imagen, se van a colocar alrededor del óvulo e intentarán lo que es hacer una fecundación, o sea, fecundar el óvulo. El óvulo, como ustedes pueden ver, tiene sus partes como la corona radiada, la zona pelúcida, el núcleo y el citoplasma. El óvulo son células sexuales femeninas o también llamados gametos femeninos. Son esféricos, como ustedes pueden apreciar en la imagen, y también son inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las trompas de falopio. Los óvulos son sintetizados en los ovarios desde antes del nacimiento de la mujer. Por tanto, cada mujer posee un número concreto de ellos que van madurando esto cíclicamente desde la menarquía hasta lo que nosotros conocemos como la menopausia. También está lo que es el espermatozoide, que esto proviene del griego esperma o semilla, ¿verdad? Y es un gameto sexual, que sabemos que es el gameto sexual masculino, que está formado por una cola o flagelo. Ustedes lo pueden observar en la imagen. Esto que se llama cola o también se le puede llamar flagelo. Y es que esto les ayuda a movilizarse y también tienen una cabeza o núcleo que contiene toda la información genética que el padre va a heredar a su hijo, ¿verdad? En la fecundación humana, los espermatozoides proporcionan lo que es el sexo a la nueva célula diploide. Pueden llevar cromosomas sexuales X o Y,
¿verdad? Estos son los espermatozoides, mientras que el óvulo solo lleva al cromosoma lo que es el X, ¿verdad? Entonces, el espermatozoide X o y el óvulo X. Bien, existen etapas de lo que es una fecundación natural y son 4, que a continuación las vamos a ver. La número 1, penetración de la corona radiada. La número 2, penetración de la zona pelúcida. Número 3, fusión de membranas. Y por último tenemos lo que es la fusión del núcleo y formación del cigoto. Entonces vamos a definir cada una de ellas, jóvenes. Número 1, penetración de la corona radiada. El proceso de fecundación sabemos que se inicia con lo que es la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea lo que es el óvulo, o sea, la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de las enzimas y el movimiento del flagelo, o sea, el movimiento de la cola, ¿verdad? Una vez que estas atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera, lo que es la zona pelúcida, la capa externa que rodea lo que es al óvulo. Entonces, nuestra segunda etapa es penetración de la zona pelúcida, que aquí es donde se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar lo que es al óvulo. Entonces, para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor SP3, o sea, de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en lo que es en la liberación de enzimas, ¿verdad? Entonces, dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir lo que es el paso a los espermatozoides. Y asimismo, la reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permite su capacidad final para poder penetrar en el interior del óvulo, fundiendo lo que son las membranas. Ahí podemos observar en la imagen, ¿verdad? Lo que es la zona pelúcida. Número 3, fusión de membranas. La fusión de membranas es que cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino. ¿Y cuáles son esos 3 procesos? El número 1 es la formación del cono de fecundación. Número 2 es la despolarización instantánea de su membrana. Y por último, ocurre una liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino. Entonces, la formación del cono de fecundación permite la función de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar, ¿verdad? Entonces, a su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Y número 4, fusión del núcleo y formación del cigoto. Bien, aquí, con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, que este es el proceso que permite la reducción del número de cromosomas. Así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan para formar una estructura denominada pronúcleo femenino. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de cromosomas con respecto al resto de células del cuerpo. O sea, estos son 33 cromosomas. Por su parte, ¿verdad? El espermatozoide avanza hasta lo que es su cabeza, que contiene el núcleo del espermatozoide, que queda junto al pronúcleo femenino. Y la cola se desprende para terminar degenerando y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino. Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica, o sea, es decir, sus 46 cromosomas en total, ¿verdad? Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación de lo que es el cigoto humano.
primera célula del organismo, fruto de lo que es de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, aquí hay dos cigotos, ¿verdad? Antes mencionados, que es el masculino y el femenino. O sea, además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será un niño o una niña. Y esto es en función de los cromosomas sexuales. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si es un cigoto masculino? O sea, sus cromosomas sexuales son X y Y. Entonces, ahí podremos determinar que el bebé será un niño. Mientras que en el cigoto femenino, sus cromosomas sexuales son XX. Y el futuro bebé será lo que es una niña. Entonces, el óvulo siempre es portador del cromosoma X, o sea, el óvulo, ¿verdad? De la mujer. Por tanto, el sexo del embrión es definido según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o un cromosoma Y. Entonces, quien define es el varón, jóvenes. También tenemos lo que son las fases de una fecundación natural. Y una de ellas dice que es el contacto entre espermatozoides y óvulo. Aquí es donde las células sexuales del progenitor masculino y el progenitor femenino, en estas fases es relevante para estar seguros de que las células de ambos progenitores sean de la misma especie. Otra de las fases es la regulación del contacto, o sea, entre ambas células, ya que solo un gameto masculino puede ser el que fecunde a un único gameto femenino. Por lo tanto, ¿verdad? El óvulo solo permite la entrada de uno y este cerrándose para que ninguno otro más ingrese. Otra de las fases es el genoma de ambos progenitores, ¿verdad? Aquí se fusiona. Entonces, esto es algo importantísimo porque gracias a esta fusión se crea un nuevo código genético, o sea, algo totalmente nuevo. Al contrario que, por ejemplo, en la reproducción asexual, donde el código genético es idéntico al del progenitor. Aquí no, ¿verdad? Aquí el código genético es totalmente nuevo. Y la última fase es la formación del cigoto, o sea, es decir, del resultado de la unión y de los gametos femeninos y masculinos y el comienzo del desarrollo de este, ¿verdad? Entonces, esas son las 4 fases de una fecundación natural. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre después de una fecundación? Sabemos que en la fecundación el óvulo y el espermatozoide se fusionan, ¿verdad? Entonces, el óvulo fecundado constituye una nueva célula denominada cigoto, ¿verdad? Que empieza a descender por la trompa de falopio hacia el útero. Durante ese trayecto, el cigoto se divide para dar lugar al embrión de 2 células. Este término cigoto solamente se utiliza para definir el primer estadio embrionario de una única célula. A medida que avanza por la trompa de falopio, el embrión seguirá dividiéndose para permitir lo que es la formación de blastocitos, que son las estructuras con muchas células que empiezan a diferenciarse y que tienen la capacidad para implantarse en el útero, y todo esto al final da lugar lo que es al embarazo. Y como conclusiones, tenemos que la fecundación no ocurre en el útero, por lo que no es intrauterina. Este proceso tiene lugar en el interior de las trompas de falopio, antes lo mencionábamos, que son los conductos que conectan con los ovarios, donde se producen los óvulos, y el útero, donde se desarrolla lo que es el embarazo. La fecundación, o sea, la unión del óvulo con espermatozoides para formar un embrión, no tiene ningún síntoma que la mujer pueda notar, ya que estas células son microscópicas. La fecundación tiene lugar en las trompas de falopio después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, y esto si la mujer está lo que es en sus días fértiles. Y para culminar, jóvenes, una pequeña tarea, y las instrucciones son las siguientes. Elaborar individualmente lo que es un trifolio en Publisher, o sea, digital, ¿verdad? El portafolio debe contener lo que es la portada, la definición de la fecundación. Todo esto tiene que llevar imágenes, las fases y las etapas. Como ustedes pueden ver, es lo que acabamos de abarcar en esta clase. Entonces, toda definición tiene que llevar su imagen. Ustedes ya han hecho trifolios anteriormente, pero aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es fecundación. Tiene su concepto, su imagen, el embarazo, pero ustedes van a poner lo que son las partes de una fecundación, las fases de una fecundación, todo lo que nosotros hemos abarcado. Entonces, muchas gracias, jóvenes, y nos vemos hasta la siguiente clase.